Aquí necesitamos bastante el camino, lo que es el agua. Agua, pongámosle para que se multiplique el agua pues en los puestos. El agua aquí, pongámosle bastante, hay bastante agua, pero están bastante deteriorados. Ya hace tiempo los proyectos se fueron. Por esto, desde hace varios años, Silouna desarrolla el proyecto de Partir para integrar estudiantes y docentes a las comunidades rurales. 35 estudiantes y docentes de diferentes carreras están trabajando este año en este proyecto. Estoy conociendo problemas que en realidad tienen que ver con mi carrera. Me estoy relacionando con colegas del campo, también tienen que ver con el rubro, con el campo. Elaboración de propuestas, manejo de GPS y sistematización de información fueron algunos de los temas en que fueron capacitados los estudiantes. Se les capacitó a los estudiantes para el uso de las encuestas socioeconómicas. En el caso de que estamos al pie de una de las reservas, pues también les damos otro tipo de herramientas como son encuestas para inventario forestal, inventario de flores, cultivos, fichas etnobotánicas que tiene que ver con el uso y la relación que tienen los campesinos y las familias con las plantas. Se está utilizando una metodología, por decirlo así, multinúcleo. Por ejemplo, ahorita estamos enfocados un poco más en el diagnóstico socioeconómico, que es con una encuesta. Después vamos a estar en diagnósticos participativos con la comunidad, que incluye enfoque de género, enfoque de productividad, enfoque de recursos, en lo que tiene que ver la fauna y son aspectos más técnicos que tienen que ver con los recursos vegetales y recursos animales que hay en la zona. En sí a ellos les serviría mucho en saber su fortaleza, sus debilidades y saber con qué cultivos ellos realmente tienen problemas y cómo las posibles soluciones, cómo enfrentarlo incluso en la parte pecuaria. Tanto en animales como en cultivo, es importante que ellos conozcan y sepan cómo resolver esta situación. Incluso a la misma vez podrían obtener mayores ingresos de los que ellos tienen actualmente. La convivencia con las familias rurales es una de las experiencias más ricas que tienen los estudiantes en este proyecto. Las personas de aquí son muy amables con nosotros los estudiantes. Son bien abiertas a la hora de decir los problemas que ellos tienen. Ellos quieren participar y quieren que nosotros los apoyemos en nuestro conocimiento. Una vez obtenidos los datos, los estudiantes realizan un análisis de cada comunidad para determinar los principales problemas. Bueno, yo creo que es el corazón del trabajo, porque se trata de estructurar la información para poder analizar la condición social y los problemas que está enfrentando la comunidad y ellos puedan llegar a concluir en cierta medida alguna de las propuestas que pueden hacerse para fortalecer el trabajo de la comunidad rural, de la familia, de los campesinos. Las soluciones de los problemas los buscan en comunidades de habitantes, estudiantes y docentes. Nos están enseñando lo que es la comercialización, nos están enseñando por lo menos lo que vamos a hacer ahora, a resolver algunos problemas, lo que es un molino eléctrico en nuestra comunidad, a ver por lo menos cómo se va a aprender a hacer vamos a hacer unos ensayos en fertilidad del suelo, en parcelas de maíz, de frijol, se va a aprender lo que es la comercialización en jocote y aprendimos también con los muchachos a convivir, a ver por lo menos lo que es el mapa en la finca de nosotros, a ver el tipo de terreno que tenemos en la finca de nosotros. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer, por lo menos con los conceptos que tenemos en nuestras casas, por lo menos el jocote, el café, que cómo podemos nosotros aprender a diversificar nuestra finca. Este equipo